Saludos, amantes del misterio. Soy Carlos Mendoza, tu guía en el oscuro y fascinante mundo del miedo. Hace poco más de un año, un grupo valiente se aventuró en la antigua mina, donde una secta realizaba rituales demoníacos. Ramón, Salvador, Ángel y Fernando, inicialmente escépticos, se sumergieron en la oscura verdad que se escondía tras los rumores. ¿Quieres descubrir lo que encontraron? Únete a nosotros en el aullido del miedo, donde exploramos lo paranormal con valentía. Suscríbete, dale like y comparte el video para que más intrépidos se unan a nuestra búsqueda de lo desconocido. Prepárate para el escalofrío. Comenzamos. Hace aproximadamente un año y medio, una secta local se adentró en la antigua mina con oscuros propósitos. Buscaban realizar rituales demoníacos en un intento de obtener poder y riquezas a cambio de ofrendas siniestras. La comunidad cercana estaba al tanto de sus actividades, pero el secretismo y el temor mantenían a la mayoría alejada de la mina. El grupo compuesto por Ramón, Salvador, Ángel y Fernando, escuchó rumores sobre estos rituales, pero su escepticismo hacia lo paranormal los llevó a menospreciar las historias. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de ellos, y decidieron explorar la mina abandonada para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Con linternas en mano y cámaras para documentar su aventura, los amigos entraron en la mina. La oscuridad cerrada los envolvía, y el eco de sus pasos resonaba en los túneles polvorientos. A medida que avanzaban, descubrían cruces invertidas talladas en las paredes, marcando puntos específicos donde los rituales habían alcanzado su punto máximo. Las marcas, aunque sencillas, poseían una extraña energía. Cada vez que se acercaban, la temperatura descendía abruptamente, y un sutil susurro parecía fluir desde las piedras mismas. Sin embargo, los amigos atribuyeron estos fenómenos a la combinación de su imaginación y la atmósfera opresiva de la mina. Continuaron siguiendo las cruces invertidas, sin darse cuenta de que estaban siendo guiados hacia el corazón de la mina, donde la intensidad de los rituales alcanzó su punto máximo. En ese lugar, descubrieron inscripciones detalladas de los eventos pasados, representando los oscuros pactos que se habían sellado. A medida que avanzaban, las cruces invertidas parecían cobrar vida, destilando una sensación de malevolencia que se filtraba en la mente de los exploradores. Los amigos, inicialmente confiados, comenzaron a sentir una incomodidad creciente, como si algo los estuviera observando en las sombras. El susurro se intensificó, ahora revelando nombres y fragmentos de los rituales. La mina, que antes había sido simplemente oscura y silenciosa, se volvió un escenario inquietante. Aún así, el grupo continuó, atraído por la fascinación y el deseo de descubrir la verdad detrás de las cruces invertidas. Lo que los amigos no sabían era que, al acercarse al epicentro de los rituales, estaban despertando fuerzas que habían estado dormidas durante demasiado tiempo. El suspenso creció a medida que se adentraron en lo desconocido, sin percatarse de que las cruces invertidas eran el mapa de su propia confrontación con lo sobrenatural. La luz de las linternas parpadeaba en la oscuridad mientras los amigos continuaban su travesía hacia el epicentro de los oscuros rituales. A medida que avanzaban, las cruces invertidas talladas en las paredes parecían multiplicarse, creando una atmósfera aún más inquietante. Ramón, Salvador, Ángel y Fernando comenzaron a sentir una creciente tensión en el aire. De repente, Salvador señaló hacia el frente: ¿ven esa sombra por el carrito de carga de la mina? La luz de sus linternas iluminó débilmente una figura oscura, moviéndose en la penumbra a lo lejos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los amigos mientras observaban la sombra danzar en la oscuridad. Ángel, intentando mantener la calma, dijo: seguro es solo nuestra imaginación jugándonos malas pasadas. No puede ser real. Sin embargo, la sombra persistía, deslizándose en las sombras como una entidad desconocida. Fernando, inquieto, preguntó: ¿y si hay alguien más aquí dentro? Con el miedo palpable en el aire, decidieron adentrarse más en la mina, convencidos de que debían llegar al fondo de este misterio. Las cruces invertidas los guiaban, pero cada paso parecía llevarlos más profundo en la oscuridad, donde la sombra continuaba moviéndose a la distancia. A medida que avanzaban, la sombra parecía jugar con ellos, moviéndose de manera elusiva entre los recovecos de la mina. Los amigos, lidiando con el creciente miedo, intentaban racionalizar lo que veían, pero la presencia oscura desafiaba cualquier explicación lógica. Las linternas titilaban más intensamente, y el susurro en el aire se volvía más pronunciado. Ramón, el más escéptico del grupo, comenzó a cuestionar su decisión de adentrarse en la mina. ¿Hemos despertado algo?, se preguntó en voz alta, pero ninguno de sus amigos tenía una respuesta reconfortante. La sombra, ahora más cercana, parecía cobrar forma, aunque seguía siendo esquiva. Salvador, con voz temblorosa, dijo: no creo que estemos solos aquí.
Debemos seguir adelante, pero con precaución. A pesar del temor palpable, el grupo optó por continuar su exploración, sin saber que cada paso los acercaba a un enfrentamiento con lo desconocido que estaba más allá de su comprensión. La sombra continuaba moviéndose en la penumbra mientras el grupo de amigos avanzaba más profundamente en la mina. La tensión en el aire era palpable, y las linternas parpadeaban con mayor intensidad. De repente, Salvador, quien lideraba el grupo, percibió algo extraño. Una respiración pesada resonó cerca de él, y sintió como si le hubieran jalado un pie. Sobresaltado, Salvador soltó un grito: «¿Hay alguien ahí?». Los demás amigos se detuvieron en seco, mirándose entre ellos con expresiones de preocupación. «¿Qué te pasa, Salvador?», preguntó Ángel, con la linterna enfocada en su rostro. Salvador, aún temblando, describió cómo había sentido como si algo lo hubiera agarrado del pie y la extraña respiración que había escuchado. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas. Fernando, tratando de calmar la situación, sugirió: «Tal vez fue solo una ráfaga de aire o algo así. No te preocupes demasiado». Pero el susurro en el aire se intensificó, como si estuviera burlándose de sus intentos de racionalizar la situación. Decidieron seguir adelante, aunque la sombra parecía ahora más cercana y tangible. Cada paso se volvía más pesado, mientras los amigos avanzaban con precaución. Las cruces invertidas en las paredes se multiplicaban, creando una sensación de laberinto infinito dentro de la mina abandonada. Mientras avanzaban, la respiración pesada y la presencia de la sombra continuaban, aumentando la ansiedad en el grupo. Ramón, siempre el más escéptico, comenzó a cuestionar la sabiduría de su elección de explorar la mina. «Esto no es normal», murmuró, mirando a su alrededor con nerviosismo. De repente, la linterna de Salvador comenzó a titilar más intensamente. La respiración se volvía más audible, y en un momento de tensión extrema, volvió a sentir como algo tiraba de su pie. «Esto ya no puede ser una coincidencia», exclamó Salvador, visiblemente asustado. Los demás amigos se miraron con expresiones de creciente inquietud, conscientes de que algo inexplicable estaba sucediendo en la oscura profundidad de la mina. Avanzando con cautela por la penumbra de la mina, el grupo de amigos finalmente llegó a una cámara oculta. En el centro, se encontraba un altar improvisado con un pentagrama trazado en el suelo. En la pared, un símbolo de un macho cabrío miraba fijamente hacia ellos. La crudeza del altar era evidente, y las luces titilantes de sus linternas revelaron una escena que confirmó todas las historias sobre los ritos demoníacos que habían escuchado en el pueblo. El grupo quedó momentáneamente en silencio, sus miradas se fijaron en el pentagrama y el símbolo del macho cabrío. La realidad de la situación les golpeó con fuerza, y la incredulidad dio paso a la certeza de que algo oscuro y siniestro había ocurrido en ese lugar. Fue entonces cuando las manifestaciones se hicieron presentes de manera inconfundible. La sombra que los había seguido desde el principio se materializó frente a ellos, adoptando una forma oscura y amenazante. Los amigos, ahora enfrentándose a lo desconocido, retrocedieron instintivamente, sintiendo una presión asfixiante en el aire. La respiración pesada que Salvador había sentido antes se hizo aún más intensa, resonando en la cámara como un susurro ominoso. Los amigos se miraron entre sí, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros, pero solo encontraron reflejos de miedo. El pentagrama en el suelo parecía irradiar una extraña energía, mientras que el símbolo del macho cabrío en la pared les recordaba la naturaleza siniestra de los rituales realizados en ese lugar. El grupo, envuelto en una atmósfera cargada de tensión, comprendió la gravedad de su situación. Las luces de las linternas parpadearon, y los murmullos ininteligibles se intensificaron. Las sombras danzaban alrededor del altar, distorsionando la realidad que los rodeaba. La sombra frente a ellos parecía absorber la oscuridad misma, extendiéndose en un espectáculo inquietante. La realidad de los rituales demoníacos en la mina se revelaba ante los ojos de los amigos, y ahora, enfrentándose a manifestaciones inexplicables, la lucha por comprender lo que sucedía les llevaba a explorar los límites de lo paranormal. La sombra densa, ahora tomando una forma más definida, parecía ser un recordatorio tangible de los oscuros rituales que habían ocurrido en la mina años atrás. La atmósfera estaba cargada de una energía opresiva, y los amigos, enfrentándose a manifestaciones inexplicables, comenzaron a padecer los efectos de aquellos rituales. Salvador, en particular, comenzó a sentir malestares intensos. Un nudo en el estómago lo atormentaba, acompañado de mareos que le nublaban la vista. Algo en la oscura energía de la mina se había aferrado a él, afectándolo de manera palpable. Los demás amigos, preocupados, notaron la creciente incomodidad en el rostro de Salvador. Con la determinación de ayudar a su amigo, Ramón, Ángel y Fernando rodearon a Salvador, tratando de encontrar una salida de la mina.
Las linternas iluminaban el camino, pero la sombra persistía, siguiéndolos como un recordatorio ominoso de lo que se había desatado. El grupo avanzó lentamente, cada paso resonando en la oscura cavidad de la mina. El malestar de Salvador no hacía más que intensificarse, y los murmullos ininteligibles en el aire parecían dirigirse directamente a él. A pesar de la situación, la preocupación y el instinto de supervivencia mantenían al grupo enfocado en sacar a Salvador de aquel lugar. Las cruces invertidas que antes habían sido simplemente marcadores en la pared ahora se volvían señales cruciales para encontrar una salida. Sin embargo, cada cruz invertida parecía llevarlos más profundo en la mina, como si el laberinto subterráneo jugara con ellos, desafiándolos a encontrar la salida. Fue en ese momento de tensión que la sombra, como si sintiera la vulnerabilidad del grupo, se movió más cerca. Los amigos, sintiendo la presión creciente, se apresuraron a encontrar una salida, conscientes de que la presencia oscura que los perseguía no tenía intenciones amigables. El desafío de enfrentarse a un demonio invocado por rituales pasados se volvía más evidente con cada paso, y el grupo de amigos, unidos por la urgencia de ayudar a Salvador, se enfrentaba a un laberinto de peligros oscuros en lo más profundo de la mina abandonada. Después de una lucha ardua para encontrar la salida de la oscura mina, finalmente, el grupo de amigos emergió al aire fresco del exterior. El alivio momentáneo se reflejaba en sus rostros, creyendo que al dejar atrás la mina también habían dejado atrás las sombras y manifestaciones que los acosaban. Sin embargo, lo que no sabían era que las manifestaciones no se limitaban a las profundidades de la mina, los seguían como sombras pegajosas, aferrándose a su existencia como una presencia ominosa. A medida que los cuatro amigos regresaban a sus hogares, el aire de normalidad en la superficie se volvía cada vez más frágil. En sus casas, las manifestaciones persistían de maneras inquietantes. Salvador, quien ya había experimentado los efectos más intensos en la mina, encontró que las sombras lo seguían incluso a través de las puertas cerradas y las paredes de su hogar. Su malestar se intensificó, afectando también a su familia, quienes empezaron a notar cambios extraños en el entorno familiar. Los demás amigos, aunque no experimentaban las manifestaciones tan directamente como Salvador, sentían una presencia inquietante que los acompañaba a todas partes. Sus noches se volvieron intranquilas, con sueños perturbadores y una sensación constante de que algo los observaba en las sombras. La tensión se intensificaba a medida que las manifestaciones se adaptaban a la vida cotidiana de los amigos. No había un lugar seguro para escapar de la sombra que los perseguía, y la línea entre la realidad y lo paranormal se desdibujaba en la penumbra de sus propios hogares. El grupo, unido por la experiencia compartida en la mina, ahora enfrentaba la difícil tarea de comprender y superar las manifestaciones que los seguían. Cada uno de ellos, afectado de manera única, se encontraba en una lucha constante contra una presencia oscura que parecía haberse arraigado en sus vidas. Ante la persistencia de las manifestaciones, Ramón, Salvador, Ángel y Fernando decidieron buscar ayuda en el conocimiento ancestral del chamán del pueblo. El chamán, familiarizado con la historia de la mina, los escuchó atentamente mientras compartían sus experiencias y las extrañas sombras que los acosaban. El chamán, con una mirada grave, les explicó que la sombra de la mina se había adherido a cada uno de ellos, siendo Salvador el más afectado por la intensidad de las manifestaciones. Reconociendo la gravedad de la situación, propuso una solución que, según él, podría liberarlos de la sombra. Les dijo que debían regresar a la mina, exactamente al altar donde la sombra se les había pegado. En ese lugar, el chamán les explicó que realizaría un ritual para devolver la sombra a su origen, separándola de los amigos y restaurando la paz en sus vidas. Aunque la idea de regresar a la mina generó un escalofrío en el grupo, la desesperación los impulsó a aceptar la propuesta del chamán. Juntos, emprendieron el camino de regreso a la mina, llevando consigo la esperanza de poner fin a las sombras que los perseguían. El viaje de vuelta a la mina estuvo marcado por la tensión palpable en el aire. Cada paso los acercaba a la oscura profundidad de la mina, donde los rituales demoníacos y las sombras habían dejado una marca imborrable. El chamán, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad del grupo, los guiaba hacia el altar donde la sombra se les había adherido. Al llegar al lugar, el chamán comenzó a realizar un ritual ancestral, invocando fuerzas que buscaban desligar la sombra de los amigos. El ambiente se cargó de una energía extraña, mientras los cuatro amigos observaban con esperanza y temor. La historia, que había comenzado en la mina con la curiosidad de unos amigos, se estaba entrando en un territorio más oscuro y desconocido. El chamán, con sus prácticas tradicionales, representaba la última esperanza para liberar a los amigos de las sombras que los habían perseguido desde lo más profundo de la mina. El chamán, con solemnidad, inició el ritual para despegar la entidad oscura de los cuatro amigos. Sin embargo, apenas comenzó, las manifestaciones se intensificaron, envolviendo el lugar en una atmósfera densa y opresiva.
La tensión se volvió palpable mientras el chamán continuaba con el ritual ancestral. En ese momento, Salvador, el más afectado por la sombra, experimentó un cambio repentino. Su mirada se volvió intensa y vacía, como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro mientras fijaba su mirada en el chamán. Era evidente que algo más estaba luchando por mantener su presencia en ese lugar. La lucha para liberar a los 4 amigos se volvió aún más difícil y tensa. El chamán, enfrentándose a una entidad oscura que resistía, continuó con su ritual, invocando palabras y gestos que buscaban romper el vínculo entre los amigos y la sombra que los acosaba. Finalmente, tras una batalla espiritual intensa, la atmósfera se calmó. Salvador, con su mirada y sonrisa perturbadoras, recuperó la compostura. El chamán, agotado pero triunfante, anunció que la entidad oscura había sido liberada. Los 4 amigos, luego de ser liberados de las manifestaciones que los habían acosado, se encontraron en silencio, procesando lo que acababan de vivir. La experiencia había dejado huellas profundas en sus mentes, y la realidad de lo paranormal les había mostrado su cara más aterradora. Reflexionando sobre lo ocurrido, Ramón, Salvador, Ángel y Fernando entendieron que, aunque habían escapado de la mina, las consecuencias de lo que sucedió allí los perseguirían de alguna manera. La sombra había dejado una marca indeleble en sus vidas, recordándoles la fina línea entre lo tangible y lo inexplicable. No lo tomes a la ligera. Esta fue una historia real que nos la hicieron llegar a nuestro canal El Aullido del Miedo. Y así concluye esta escalofriante experiencia en El Aullido del Miedo. Gracias por sumergirse con nosotros en este relato tan impactante. Si disfrutaron de la historia y quieren más emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras terroríficas narraciones. Denle like si les estremeció y déjenos saber en los comentarios qué otras historias quieren escuchar. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje al miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror.